Saludo a todos los que sintonizan en esta hora, este otro en vivo. Hoy voy a empezar de una manera muy diferente a como lo he estado haciendo desde hace ya unos días. Voy a empezar como si fuera la televisión puertorriqueña. Los auspiciadores, acá. Sí. Estas pastillas son excelentes, estas son pastillas de orégano. ¿Usted las ha probado? Si no las ha probado, se las recomiendo. Búsquelas en TikTok, porque son buenísimas, son excelentes. Y esto es algo diferente a lo que ya he hecho anteriormente, pero quiero aprovechar para promover este tipo de pastillas naturales. Son excelentes, créame, se las recomiendo. Son muy buenas. Pastillas de aceite de orégano. Así también son las pastillas de aceite de bacalao, como dicen en Puerto Rico, hígado de bacalao. Estas son de orégano, estas son riquísimas y son un tiro verdadero, muy buena para la salud. Excelente, excelente, se las recomiendo. Este día, pues, es un día muy, como los que me siguen, que están también como mis amigos en mi cuenta, en TikTok, habrán notado que tengo la misma ropa, la misma gorra de un contenido que subí ahorita, un video. Y lo hice porque eso fue hace unos minutos. Quería establecer algo por aquellos que se sintieron aludidos de ciertos contenidos que yo pues puse, en donde estoy hablando de tema de fe. Porque yo, como he dicho, yo no soy un hombre religioso, pero yo soy un creyente total de Jesucristo. Y cuando ustedes me ven a mí defendiendo a capa y espada, como dicen en Puerto Rico, al pecador, no es porque yo entienda que su condición pecaminosa es la correcta y que su condición pecaminosa es el camino para subir al cielo. Por favor, hay que ser un idiota, un ignorante para pensar algo así, o una persona muy prejuiciosa que no quiere aceptar las cosas como son, para entonces tomar eso como si eso fuera lo que yo digo. A lo que yo me refiero es que nosotros, todos los que estamos en este mundo, que hemos escuchado hablar de Jesucristo y que lo hemos aceptado como nuestro Señor, no tenemos que ser necesariamente religiosos. Yo no soy religioso. Y yo he estado tirándole mucho a los religiosos porque es que estas personas lo único que hacen es mancillar y atacar a la gente que no son como ellos. Y se pasan diciéndole a las personas que están endemoniados, que se van a perder, que se arrepientan por esto y por lo otro, si quieren alcanzar la salvación. Hay cosas que se tienen que decir, pero de la manera correcta, porque no es lo que usted dice, es como lo dice. Las cosas se tienen que hablar de la manera correcta y clara, porque mire, hay prisiones que muchas veces usted ni las siente, pero está ahí, encerrado. Eso es lo que se llama un exégesis. Estar encerrado en algo doctrinal y usted no entender que está siendo un esclavo. Por eso mismo Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Pero libre de qué? Si cuando Jesucristo le habló a esas personas no tenían cadenas en las manos ni en los pies, no habían barrotes alrededor de ellos. A lo que se refería era eso. Eso que ustedes ven ahí, exactamente a eso. Porque la religión es esclavizante. Y cuando las personas entran en ese exégesis y no quieren salir de ahí, hasta se hieren cuando uno le dice algo. Se sienten aludidos cuando uno habla algo. Y en ese sentido es por lo que yo hice ese video anterior, hace unos minutos antes de empezar este en vivo. Porque quería dejar eso claro, quería dejar eso establecido. Nosotros no podemos vivir una vida de engaño y falsedad. Cuando yo hablo y lo vuelvo y lo repito y lo rectifico, perdónenme un segundo, por favor. Y lo rectifico, que nosotros, los que estamos en el mundo, que nos consideramos pecadores, que los reconocemos que somos pecadores, somos comparados con aquellos samaritanos a los que los religiosos decían que eran endemoniados. Pero que Jesucristo
los cogió a todos ellos, a todos esos religiosos, y le presentó a los samaritanos como gente misericordiosa. Y no solamente al buen samaritano que ayudó al hombre que asaltaron y lo dejaron tirado en el suelo cuando los religiosos no lo hicieron, ni tuvieron misericordia de él, y ese samaritano sí lo hizo y lo llevó hasta un mesón para que lo curaran y lo hospedaran, etc. Sino también vemos cuando llegó al pozo de Jacob en Samaria y habló con la samaritana que era promiscua. La constituyó inmediatamente hasta en la primera evangelista que se registra en las escrituras. La primera, una samaritana, de la que los mismos judíos religiosos decían que eran gente endemoniada. Ese es el equivalente cuando nosotros llevamos eso al día de hoy, con la gente inconversa, la gente que están en el mundo, que creen en Jesucristo, pero no visitan templos, no se congregan. Entonces a ellos los atacan y le dicen que usted se va a perder, usted está endemoniado, usted tiene que arrepentirse y todas esas cosas. Y le tiran desde los púlpitos de una manera atroz. Es lo mismo que sucedía en aquel entonces los religiosos con los samaritanos. Hoy en día lo estamos viviendo y no lo quieren reconocer. El que no va a la iglesia, que no se congrega, pero dice que cree en Jesucristo y que a veces usted lo escucha que habla de Jesucristo y viene un religioso y lo interrumpe y le dice, usted no puede hablar de Cristo. Para usted hablar de Cristo, usted se tiene que convertir. Para usted hablar de Cristo, usted se tiene que sentar en una iglesia, en un banco, a recibir doctrina, y usted tiene que bautizarse, y por ahí comienza a hablarle un montón de dogmas. Pero cuando usted ve lo que pasó con esa samaritana, Jesucristo ni la metió en el Jordán, ni la metió en ninguna parte para bautizarla. Jesucristo no la sentó y le trajo un montón de dogmas. Jesucristo lo que hizo fue que le dijo quién era ella, para que ella entendiera que Él es el Mesías real, la verdadera persona de Dios en la tierra encarnada. Y ella, tan pronto Él dijo eso, lo reconoció, lo aceptó como el Mesías, como el Señor. Y Jesucristo en el momento, en el instante, la constituyó en su primera evangelista, la que aparece en todo el Nuevo Testamento. La primera, una samaritana. No fue hebrea, fue samaritana. De esa gente mismo que los religiosos judíos decían que tenían demonios. Que como dije en el video anterior, para ellos encarnecer a Jesucristo, en un momento ustedes lo pueden leer, que le dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, que estás lleno de demonios. Porque ese era el concepto de los religiosos. Hoy en día sucede igual. Hoy en día sucede lo mismo. A la gente que no se congregan, a la gente que no visitan una iglesia, a la gente que no tienen un hombre como pastor, lo ven como aquellos religiosos veían al samaritano, gente endemoniada, gente perdida, y ellos se ven a sí mismos como gente salva, como gente que realmente ya tienen el cielo gano. Usted recuerda aquella enseñanza del Maestro, de Jesucristo, que en un momento Él está hablando y dijo que entraron dos personas y se pararon delante de Dios. Es decir, llegó un hombre de Dios, un sacerdote, y levantó las manos y decía, gracias, dándole gracias a Dios porque yo no soy como ellos, y gracias, y porque yo soy un hombre santo, y gracias. Y entonces explica a Jesucristo que llegó otro pecador y bajó la cabeza y pegó a llorar y decía, perdóname porque es que yo no soy merecedor de ti, perdón, humillado. Y Jesucristo dijo, pues de cierto les digo, que ese que levantó las manos y que decía que gracias y que era santo y que era una gran persona, ese se fue con sus pecados. Pero ese otro que llegó, ese pecador que llegó ahí y se humilló así, ese se fue salvo. Esa es la enseñanza del Maestro. Pero los religiosos de hoy en día, lo único que quieren es mantener a las personas así, en una jaula. Una jaula que ni los mismos que llegan a estos lugares pueden ver, pero están ahí encerrados en un exégesis, presos de la religiosidad. Le vacían los bolsillos, le quitan hasta el dinero que puede ser útil para que le compres ropitas nuevas y zapatos nuevos en el inicio de las clases de la escuela a sus hijos. Le quitan también todo de una manera sutil, usando el nombre de Dios. Esa gente, todas esas personas son los que se tienen que arrepentir de verdad.
y tienen que empezar a conocer verdaderamente lo que es la salvación, que es por gracia, no es por obra, no es por las acciones del ser humano. Si así fuese, entonces en vano fue el sacrificio de Jesucristo. Por eso está la gracia. Y por eso se tira la gracia y se extiende como un mensaje que se le deja a la humanidad, un intervalo que todavía sigue vigente. Ese intervalo desde la crucifixión todavía está vigente. Todo el que convoque el nombre de Jesucristo, todo el que diga que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepte como su Señor, es la enseñanza de Jesucristo que será salvo. Por eso el apóstol Pablo, como dije ayer, le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora el religioso dice: pero es que usted puede conocer a Jesucristo, usted puede aceptar a Jesucristo, pero tú vives una vida en pecado y te vas a perder. ¿Sí? Claro que sí. Si yo muero en pecado, me pierdo, como cualquier hijo de vecino, aunque yo reconozca a Jesucristo como mi Señor. Eso es así de claro. Pero ellos también. Ellos también. Y lamentablemente muchos de ellos se pierden primero que cualquier otro pecador. ¿Usted sabe por qué? Porque se creen que por sus acciones tienen el cielo gano. Y con esa confianza parten de este mundo. Y cuando abren los ojos se encuentran en un lugar equivocado. Sin embargo, la persona que confiesa el nombre de Jesucristo y que aunque vive una vida disoluta en el mundo y en un momento dado, ya sea en el hecho de la muerte, ya sea en un momento crucial en su vida, invoca el nombre de Jesucristo porque lo tiene en su mente y en su corazón como su Señor, se salva. Porque de eso se trata. Es que hay que ser cauteloso y hay que tener cuidado cómo se trata el pecador. Porque por ello fue que vino Jesucristo. No vino por los santos, no vino por los salvos. Y cuando Él dice que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, con eso se lo está diciendo todo. Es como la enseñanza del joven rico del que yo hablé en un tiempo. El joven rico, cuando sube con su mercancía, con todos sus camellos, y Jesús va bajando de su aposento con algunos discípulos para Judea y se topan en el camino. Ese joven rico, que era un príncipe, un hombre pudiente de Israel, se tiró a los pies de Jesucristo. Y ahí lo adoró y le dijo: maestro bueno, Señor bueno. Y Jesucristo lo detuvo. Le dijo: no. Aquí el único bueno es Dios. Es decir, aquí el único santo, verdadero, bueno, es el Padre Celestial. Le dijo eso primero. Después Jesucristo mismo sigue hablando con él. Él le dice, cuando Jesucristo le dijo, que él le pregunta por la salvación, él le dijo: ya yo lo he hecho todo. Y Jesucristo no lo desmintió, lo reconoció. Era un religioso de la A a la Z que había hecho todo, había seguido la ley de Moisés de la A a la Z, todo. Y se creía ser salvo. Sin embargo, Jesucristo le dijo: no, tú quieres ser perfecto. Mira al primero y único que usted va a encontrar que llaman perfecto. Y mira lo que le dice Jesucristo: tú quieres ser perfecto, anda, ve, vende todo lo que tú tienes y repárteselo a los pobres y sígueme. Eso era lo único que le faltaba a Jesucristo, así se lo dijo. Solamente te falta una cosa para ser perfecto. Todo lo que había hecho, toda esa religiosidad, todo lo que había hecho fue basura. Lo único que necesitaba para ser salvo era creer en Jesucristo y seguirlo. Y se sintió triste porque tenía más arraigado en su corazón a lo que se conocía en aquel entonces como el Dios Mamón. El Dios Mamón era el Dios de la prosperidad. Por eso Jesucristo también en un momento dado le dijo: no se le puede servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. No se le puede servir a Dios y a la riqueza. Pero en el contexto original, en el hebreo y en el arameo, lo que dice es: no se le puede servir a Mamón, que es el Dios de la prosperidad, de la riqueza, y a Dios. Ese es en su contexto original. No es que el rico no pueda ir al cielo. Como dice también cuando habla que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico subir al reino de los cielos. Eso no es el contexto. El contexto a lo que se refiere es que el hombre que ama más su riqueza que al ser humano, que ama más la riqueza que al prójimo, por eso le dijo: véndelo y dáselo al pobre, porque tiene que amar al prójimo. Es la enseñanza bíblica.
tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que enseña las Escrituras. Desde los mandamientos de Moisés hasta los mandamientos del Nuevo Testamento establecidos por Jesús en toda la Biblia. Si tú no amas a tu prójimo, tú puedes ser el religioso más grande que haya caminado sobre la faz de la tierra, pero no tienes el cielo gano. Lo que tienes gano es un camino hacia el otro lado. Es lo que Jesucristo enseña en todas las Escrituras. No solamente en este caso con este joven, el joven rico, sino en todas las Escrituras. Cuando, por ejemplo, le explico lo de los dos señores. En el asunto del camello, este punto es bien importante cuando hablamos del joven rico y este asunto del camello, que no pasará por el ojo de una aguja. Porque cuando Jesucristo va bajando con sus discípulos hacia Judea, Él tiene que cruzar las puertas de la muralla. Y las puertas de la muralla eran grandes de madera, pero también había entre cada puerta grande una puerta bien pequeña. ¿Por qué? Porque los saqueadores, los subversivos, gente como el mismo Barrabás y todos sus secuaces, estas personas cogían a los mercaderes, como ese joven rico que venía con sus camellos, y lo cogen fuera de hora, con la muralla cerrada, las puertas cerradas, lo asaltaban. Eso era lo que hacían. Por eso, después de cierta hora se cerraban las puertas de la muralla. Y cuando se cerraban las puertas de la muralla, solamente se quedaba el ojo de la aguja. Es decir, una puerta pequeñita entre las puertas grandes de la muralla de Jerusalén. Por esa puerta solamente podía pasar un hombre. Es decir, los camellos cargados no podían pasar por ahí. Así que si los mercaderes que bajaban de Judea llegaban fuera de la hora establecida para trancar las puertas en la muralla de Jerusalén para proteger a la ciudadanía, se quedaba todos sus camellos y toda su mercancía fuera de la muralla de Jerusalén. Tenían que pernoctar ahí con todos sus siervos. Por eso muchos de estos mercaderes tenían ejércitos, que eran siervos, como usted ve en la historia de Abraham. Abraham, con solamente sus siervos, peleaban con naciones y conquistaron hasta pueblos y liberaron este pueblo. Y hasta reyes derrotaron solamente con sus siervos. Usted lee la historia de Abraham y eso es así. Pero en el tiempo de Jesús, ellos tenían muchos siervos, no tanto como en el tiempo de Abraham, pero tenían muchos siervos. Y si pasaba eso, pues los siervos los protegían de los atracantes. Pero era un riesgo como quiera, un riesgo fuerte. Gente como Barrabás y sus secuaces, eso eran terribles. Esa gente eran terribles. Pero ¿qué sucede? Que Jesucristo lo que le está diciendo es eso. ¿Sabe? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico subir al reino de los cielos. Y Jesucristo lo está haciendo utilizando como una analogía. Lo de la puerta, el ojo de la puerta que le decían la aguja, los mercaderes que subían en caravana con sus camellos cargados, luego que hacían sus compras, sus negocios hacia Jerusalén, antes de que cerraran las puertas. Y pasar un camello por un ojo de una puerta, por el ojo de la puerta de Jerusalén, eso era, olvídese, por ahí no podían pasar. El dueño, el propietario, podía pasar por ahí y dejar a los siervos velando las mercancías con sus camellos afuera, que pernotaran ahí. Así que a eso es a lo que se refiere. No se refiere a otra cosa. Jesucristo utilizaba todo lo que había en su entorno para traer una analogía, como una enseñanza, que los discípulos en aquel entonces lo podían entender claramente. Hoy en día muchos no lo entienden, pero en aquel entonces lo podían entender claramente. Usó la higuera que se secó, usaba todo lo que había en su entorno. Todo lo que había en su entorno lo utilizaba para ilustrar. Por eso le decían el maestro, porque él daba así enseñanza, utilizando cosas que los campesinos, la gente común, que eran los que lo seguían, entendían a la perfección. Los pescadores: te voy a hacer pescador, desde este momento te constituiré en pescadores de alma. Entendían a lo que él se refería. Así que los religiosos sacan de contexto todo, incluyendo las enseñanzas de Jesús, para solamente ellos engrandecerse y seguir atacando al que no es como ellos, al que no se congrega, al que no le da diezmo, al que no le ofrenda, al que no le ayuda a tener un carro de lujo, una mansión, al que no le ayuda a tener un pantalón de $500, una chaqueta de 1,000 y todas esas cosas. Y yo a lo que me he propuesto desde un principio, como le he dicho, yo estudio teología, es ser yo
como todos los demás. El apóstol Pablo dijo, porque yo me hago como ellos por ganarme un alma. Y cuando el apóstol Pablo dijo eso, créame, a lo que él se estaba comparando, con la gente que se estaba comparando, usted no tiene idea, créame. Y yo no es que me esté haciendo, yo soy también pecador. Yo no soy un religioso. Yo soy un hombre común, un hombre pecador. Soy amante de las mujeres. Y eso usted, como hombre soltero que soy, y eso usted no lo dude. ¿Sabe? De vez en cuando me bebo un trago, ya sea de brandy, una copa de vino, y soy así. Me gusta la música salsa, la disfruto muchísimo, porque soy músico, soy percusionista. Pero soy un hombre que ama a Dios. Soy un hombre que ama a Jesucristo con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Y yo sé que la mayoría de todas estas personas que estos religiosos se pasan condenando y atacando, también aman a Dios con toda su alma, toda su mente y todo su corazón, aunque no se congregan, aunque no cargan una Biblia, aunque no están levantando las manos para arriba en un templo, lo aman. Y yo lo sé. Por eso es que yo me mantengo siempre en este tipo de dinámica con estas temáticas. Porque yo lo que quiero que entiendan esto. Usted nunca deje que ningún religioso le arranque su credo. Que ningún religioso le arranque su fe. Que nadie se interponga en una comunión entre usted, una comunión personal y Dios. Que nadie le quite eso. No le permita eso a nadie. Usted, no importa su condición, no importa cómo usted viva, su relación es personal con Dios. Eso es entre usted y Dios. En ese concepto, la salvación es individual. Yo no puedo dar mi vida para que tú seas salvo en el contexto del alma. Quizá la puedo dar para salvarte físicamente. Pero para salvar tu alma, el único que lo podía hacer ya lo hizo. Fue crucificado. Nadie más lo puede hacer ni lo podía hacer. Tratar estos temas desde una tarima, desde un púlpito, para señalar a las personas que no son como los religiosos, que no se congregan, a las personas que no visitan con regularidad un templo, a las personas que no ofrendan, a las personas que no diezman. Eso es ser un religioso más de aquellos fariseos a los que Jesucristo tanto, pero tanto desenmascaró. Cuando usted busca la historia de Jesucristo, Jesucristo fue perseguido por los religiosos. Cuando usted estudia la vida de Jesucristo, los enemigos número uno de Jesucristo en la tierra como mortales eran los religiosos. No era el Imperio Romano, no fue Pilato, no fue ni el mismo Barrabás. Los religiosos eran los enemigos número uno de él. Usted estudia la vida de Jesucristo y lo que usted se va a encontrar inequívoco es que los que lo querían siempre matar, apedrarlo, tirarle piedra, le decían endemoniado que era como los samaritanos y todas esas cosas, y que gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, fue el Senadri, religiosos todos, sacerdotes, escribas, maestros de la ley, todos religiosos. No fue el pecador lo lloró, los pecadores lo lloraban, los pecadores se sintieron desamparados. Cuando lo arrestaron, cuando comenzaron a maltratarlo, los que lo lloraron fueron los pecadores. Los santurrones religiosos lo que pedían era que lo crucificaran. Y es que todavía parece que estas cosas no lo entienden. Parece que no lo quieren entender. Tienen una venda en los ojos y no se la quieren quitar. Entonces quieren ponerle la misma venda a todos los demás. Por eso la enseñanza del caliente, el tibio y el frío. Cuando Jesús habla y dice que es mejor estar caliente o estar frío que tibio, a lo que se refiere a eso. El tibio es el religioso que vive así. Eso es un exégesis. Encerrado en un exégesis. Encerrado en una enseñanza doctrinal. Eso es el exégesis. Eso es un religioso prisionero. Por eso Jesucristo le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo esto está en la Biblia. Todo esto está establecido hace miles de años. Pero el hombre se empeña en seguir estableciendo dogmas y credos para seguir atacando a los que no son como ellos. Yo soy pecador y yo disfruto de la vida
con una conciencia clara. Si yo muero en pecado me pierdo. Como cualquier hijo de vecino, incluyendo al que se dice ser super santo, incluyéndolo a él. De la misma manera, no hay diferencia. Que si viene el arrebatamiento de la iglesia, que si la iglesia se vaya, el que se quede se perdió y no va a sobrevivir, eso es otra mentira más. Porque cuando usted estudia el Apocalipsis, los mismos ancianos le dicen a Juan, al apóstol Juan, que todos esos que se ven con rama, vestidos de blanco, fueron sacados de la gran tribulación. Y lavaron la sangre, y lavaron la ropa con la sangre del Cordero. Y dice que no se podían contar porque eran multitudes, salidos de la gran tribulación. Todas estas enseñanzas de miedo, todas estas enseñanzas de un exégesis errado, que si no eres así y no eres así de esta manera, todo eso son religión. Y déjeme decirle algo, más religioso que el diablo, que Satanás, usted no va a encontrar un ser humano en la tierra. Y si usted se ofende porque usted es religioso, pues entienda lo que le digo. Satanás era el querubín perfecto, así lo llamaban, encargado del devocional en el cielo, encargado de todo lo concerniente a la música y a la adoración a Dios. Ese era Satanás. Y está en la tierra por ahí dando bandazos, usando a muchos religiosos, creando religiones. Usted todavía no puede entenderlo, o no quiere. Entonces, pues mire, si es que tiene algún problema, aquí están las pastillas de bacalao, también son buenas, pero estas son mejores, de orégano. Quizás eso le aclare la mente, y si es que tiene algún problema, algún bloqueo, eso le ayuda. Pero entienda lo que le estoy hablando. No podemos seguir en un exégesis. Tenemos que respetar a las personas que no son como usted. Si usted es religioso, entonces es usted quien se tiene que convertir a Cristo. Usted tiene que empezar a tratar de tener una relación personal con Él, no una religión. Es una relación personal con Él. El asunto de que si el pecado, que si te metes en un dogma, que si esto no. El apóstol Pablo enseña claramente y dice, despojaos del viejo hombre que está viciado y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Escuchó bien? Léalo. Porque no dice, métete en estos dogmas, métete en estos ayunos para que te renueve, etcétera. Lo que te dice despojado. Cuando te dice despojado, lo que te está diciendo es que eres tú quien tienes que cambiar. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. Te está diciendo, aclara tu mente, trabaja con tu mente. Cambia tu vida y aclara tu mente. Y eso se hace cuando usted empieza a escudriñar las escrituras de la manera correcta. Cuando usted empieza a pedirle a Dios claridad mental. Y no todos estos dogmas. Y entrar en un exégesis y vivir así. Encerrado en una jaula. Atrapado y atado por los hombres que le ponen cargas pesadas sobre los hombros a las personas que ellos ni con un dedo, como dijo Jesucristo, la pueden mover. Sea libre en el nombre de Jesucristo. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y conoceréis la verdad, si la verdad los hará libres. Esa es toda la realidad. Usted puede leer la Biblia, aunque esto, no lo voy a decir. Estos impíos, lo voy a decir de esta manera, estos impíos que se dicen ser santos, le digan que si usted lee la Biblia no la entiende. Eso lo inventaron, mira, eso lo inventaron desde el Papa León, que fue el primer papa que se constituyó como papa en Roma. Inventó eso. De que los papiros, los escritos, eso solamente lo podían leer él como papa y los obispos. Que el hombre común no podía leer eso porque se volvía loco o no las entendía. Esos fueron ellos los que inventaron eso. Y usted escucha a todos estos lobos rapaces ministros hablando eso, enseñando eso. Como que el hombre común no puede entender las escrituras. El hombre común no puede entender las escrituras, pero Dios sí se las hace entender. El hombre común que está en pecado no puede entender las escrituras, pero Dios sí, con su poder y su espíritu, por su gracia y misericordia, le da también discernimiento espiritual para que pueda entender.
Cuando entonces usted busca por qué Jesucristo le dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. ¿La piedra tiene espíritu? ¿Tiene mente la piedra, el pecador? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Usted tiene que entender las escrituras. Es como el caso de Ciro. Había muchos hombres de Dios, pero Dios escogió un hombre que ni era judío, era un persa, para hacer una obra grandísima por el pueblo de Israel. Y le dijo que le puso nombre desde el vientre de su madre y lo constituyó, y por ahí comenzó Dios a hablarle a ese hombre. A Nabucodonosor, que era un idólatra, un impío, también lo llamó mi siervo, porque lo constituyó para hacer un propósito. No podemos juzgar los sazones de Dios. Usted no los entiende, pues no juzgue. Lea las escrituras, como dice Jesucristo. Escudriñad las escrituras y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tiene que tener misericordia. Es la enseñanza que Jesucristo trae con los samaritanos. Tener misericordia, porque ellos también son otro rebaño que se puede salvar. Así es el pecador, el hombre que está en el mundo, que vive una vida disoluta, también está ahí puesto para ser alcanzado por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Por eso todavía el intervalo está ahí desde ese momento que Él fue crucificado. Por ello, porque si no fuera por el pecador, entonces ¿de qué es la gracia? Pásala bien, Dios los bendiga, gracias por su sintonía.